Hola, muy buenas tardes a todos. Tras una semana nos volvemos a encontrar para este segundo debate de conversaciones para un Chile mejor, que organizamos como Cámara Chilena de la Construcción, sede Concepción. Hoy estamos en un proceso histórico que definirá el futuro de nuestro país para los próximos 50 años y tenemos una responsabilidad como ciudadanos de informarnos y participar en este proceso y ser parte, además, de estos diálogos y estos debates que nos permitirán construir un mejor país para todos. La semana pasada conversamos con 4 candidatos y candidatas sobre diversas materias relevantes para el futuro de Chile. Hoy es el turno de escuchar otras voces que nos me permitirán llegar mucho más informado a la nueva fecha propuesta y que está por ratificar, que sería el 15 y 16 de mayo. Como siempre, con mucho afecto, queremos saludar a todos los socios y socias de la Cámara Chilena de la Construcción y a todos quienes también nos sintonizan a esta hora. Bienvenidos a nuestra casa, la Cámara Chilena de la Construcción Concepción. Hoy quiero ofrecer la más cordial de las bienvenidas a nuestras invitadas y invitados. Comienzo por saludar a María Millaray Sáez Espinosa. Ella es independiente por el cupo de la Federación Regionalista Verde Social, en la lista Apruebo Dignidad. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Líderes de la región del Biobío y de la Fundación de Mujeres Líderes de América Latina. Muy bienvenida, Millaray. Saludamos también al candidato Elías Ramos Muñoz, independiente por cupo UDI, en la lista Vamos por Chile. Él es abogado, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. Es también fundador de la ONG Contracultura. Damos la mejor bienvenida también a Tani Pustilnik Arditi, de Independientes No Neutrales, de la lista independiente del Biobío, por una nueva constitución. Ella también es abogada con formación de posgrado en Nueva York, en the New York University y en la Universidad de Tel Aviv. Ha dedicado su carrera a la equidad de género y a los derechos de la comunidad LGBTI. Es la creadora y directora de Descentralizadas. Y por último, saludamos cordialmente también a Javier Guerrero, Pellerano, ecologista y sanpedrino. Fue concejal de San Pedro de la Paz en el reciente periodo 2016-2021 por el Partido Ecologista Verde. Él es sociólogo de la Universidad de Concepción y diplomado en Ecología Política y Social de la Universidad de Santiago. A continuación, les voy a explicar el formato de esta conversación. Tendremos 2 bloques de aproximadamente 28 minutos, donde todos podrán responder las mismas preguntas. Por supuesto, debe primar el respeto y la tolerancia hacia visiones distintas. También podrán a lo largo de este debate ejercer el derecho a réplica por una vez. Bueno, tal como nuestro primer debate, como apertura, le ofrecemos 1 minuto para que cada uno se presente libremente, y comparta su mirada general sobre los desafíos de la nueva Constitución. Comenzamos por favor, con Millaray Sáez. Muchas gracias por la invitación y por el pase. Decir, por sobre todo, que va a ser muy entretenido volver a conversar con personas a las que ya conozco y admiro mucho. Así que va a ser una muy grata conversación. Y como tú bien decías, tener mucha tolerancia, porque este espacio de aquellos que lleguemos a ocupar el cargo, vamos a tener que ser tremendamente empáticos y muy tolerantes, además de tener muy buena retórica para defender lo que nuestros distritos nos van a pedir que quede en esta Carta Magna. Así que agradezco la invitación y además contarles que esto se demuestra a diario, porque yo estoy participando ya hace un año de la Mesa de Género del Senado con muchas organizaciones de Chile, y es muy, muy entretenido poder hacer el ejercicio de la tolerancia a diario con tantas y tantas mujeres. Así que agradezco esta oportunidad nuevamente.
Muchas gracias, Millaray. Continuamos con Elías Ramos, por favor. Muchas gracias por la invitación. Saludar también a los compañeros de constituyentes. Y bueno, mi nombre es Elías Ramos, soy padre de 3 hijos junto a Paz, con quien estoy casado hace 13 años. Mis intereses siempre han estado en la investigación, en el derecho público, la filosofía del derecho y también la participación ciudadana desde la sociedad civil. Creo que en esta nueva constitución tenemos que trabajar una constitución que sea local, que acompañe a las personas sus decisiones, mucho más que descentralizada. Es importante la regionalización, pero también muchas veces las decisiones de la región del Biobío solamente quedan en Concepción y las personas que viven en otras comunas también necesitan de que el Estado esté a servicio a las personas. Creo en una constitución también solidaria, mecanismos de participación y también que esta constitución se escriba en un lenguaje claro, que busca democratizar el acceso a la justicia y el derecho. Tengo un magíster en estas materias, llevo 13 años estudiando estos temas y espero representar muy bien a todos los ciudadanos del Distrito 20. Muchas gracias, Elías. Ahora es el turno de Tami Pulnisnik. Muchas gracias, Helen. Gracias por la invitación. Un gusto saludar a quienes me acompañan también como candidatas y candidatos constituyentes el día de hoy. Como bien dijiste, mi nombre es Tami Pustil Nicarditi, voy como candidata 100% independiente en una lista de independientes que se llama Independientes del Biobío por una nueva constitución. Y contarles un poco, soy mamá de dos pequeños monstruos que andan dando vuelta, soy esposa, soy abogada especializada en derechos humanos y género, y como bien decías, he dedicado mi vida para la disminución de las brechas y las desigualdades, particularmente de género, y el centralismo que existe en nuestro país. Entonces, en ese sentido, mi visión o mi interés de ser parte de este proceso constituyente es que no he sido una mera observadora de estas desigualdades, del centralismo, y quiero aportar con esa mirada no solamente teórica en todo lo que me he especializado, sino que particularmente práctica, trabajando fuertemente desde la sociedad civil en las 3 provincias de la región del Biobío para aportar con esa mirada en una nueva constitución. Muchas gracias, Tami. Por último, escuchamos a Javier Guerrero. Bueno, Adelante, muchas Javier. gracias, saludarles a quienes tenemos la posibilidad de ser compañeros de trabajo en la redacción de la nueva Constitución y a quienes nos están viendo. Bueno, yo soy Javier Guerrero, soy sanpedrino, tengo 31 años, soy sociólogo y mi interés en la redacción de esta Constitución es poder enverdecer el texto y ponerlo en el contexto de la emergencia climática que tenemos a nivel planetario, cómo Chile durante los 30 años que más o menos nos va a rigen las constituciones, podemos poner el país a servicio también de nuestra biodiversidad, de la democracia real, de los animales como seres sintientes y otorgarle derechos a la naturaleza. Así que eso es más o menos mis ejes principales y lo que me encantaría poder explicar más en las preguntas que vienen ahora. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Javier. Y a todos por su presentación. Pasamos hacia la segunda ronda de preguntas y le pedimos, por favor, no extenderse más allá de 1 minuto y medio. El primer tema tiene que ver con el rol del Estado. Ha habido una amplia discusión sobre los roles del Estado a nivel macro. ¿Ustedes qué modelo defenderán en la Constitución y por qué? ¿Un Estado solidario o subsidiario? Comienza respondiendo Tami Pulnisnik. Justo consultando por interno, ¿es 1 minuto, Helen, o 1 minuto y medio para contestar? No sé cuánto tengo. ¿Me escucha, Helen? Sí. 1 minuto y medio. Ya, perfecto. Ahí me contestaron Sí, por interno. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, espero que no se haya pasado el tiempo. Yo soy de la idea de que efectivamente en una nueva constitución tenemos que avanzar a un estado democrático de bienestar social. ¿Qué significa eso? Que en una constitución amparemos, promovemos y garanticemos concretamente los derechos sociales, darles un contenido mínimo y además acciones de tutela para poder hacerlos exigibles. Lo que no hemos dado cuenta con esta constitución por más de 30 años es que la sola abstención del Estado, es decir, que el Estado se quede mirando mientras le presta el servicio para que
que otros presten estos servicios de derechos sociales básicos, no ha bastado para que se alcance correctamente el objetivo. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que avanzar es que el Estado tiene que asumir un rol mucho más activo en la garantía, en la regulación y en la provisión de estos derechos fundamentales, que son particularmente estos derechos sociales como educación, como vivienda, como salud y seguridad social. Y creo acá ser súper puntual con algo, que en el fondo garantizar el goce efectivo de estos derechos sociales no es antónimo de libertad, sino que al contrario es como un complemento para que finalmente esta libertad sea efectiva, porque hoy en día nosotros tenemos la libertad de, por ejemplo, de educación, ¿cierto? De elegir el sistema de educación que queremos, o tenemos la libertad supuestamente para elegir el sistema de salud que queremos. Pero en la práctica, esa libertad solamente la puede ejercer un grupo bastante minoritario de personas, dependiendo de la capacidad económica que tengamos. Y por lo tanto, garantizar un estado democrático de bienestar social es poder hacer efectiva esa libertad y que efectivamente nosotros podamos gozar y elegir si queremos un sistema de salud público o un sistema de salud privado, pero en base efectivamente a una calidad que tiene que asumir el rol del Estado mucho más activo. Muchas gracias, Tania. ¿Cuál es tu visión, Javier? El Estado que tenemos ahora acá en Chile, en general, lo que ha hecho es justamente, concuerdo con lo que dice Tami, de dejar ser. En general, el Estado poco regula, poco planifica, y lo que nos interesa de parte del ecologismo es que el Estado tenga un rol en el aseguramiento de los mínimos de las dignidades de ciertos derechos. Como por ejemplo, hoy día tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero eso es una unidad cuantitativa. Lo que esperamos que el Estado es que tenga el deber de proteger y de restaurar la biodiversidad, por ejemplo, y así también los deberes, este deber se extenderá también a los ciudadanos. El Estado en general lo que tiene que hacer es guiar el desarrollo, y nuestro Estado actualmente tiene muy pocas herramientas por las cuales regular el mercado, guiar las políticas públicas. Queremos también que pueda precisamente generar, en función de la mejor evidencia científica, las experiencias comparadas, tener un Estado que promueva la ciencia y la tecnología y la innovación también. De manera que hoy día los mercados que están como muy asegurados en el rentismo, pues estén estimulados a mejorar sus estándares, de manera que, por ejemplo, en temas de urbanismo, en temas de medio ambiente, son cosas que allá otros países están muy a la vanguardia, y esperemos que a través de la planificación del Estado esto sea incentivado de manera de no quedarnos ahí atascados en lo que tenemos ahora. Muchas gracias, Javier. Millaray, en su caso, ¿rol subsidiario o solidario del Estado? Absolutamente benefactor. El Estado debe hacerse cargo de las personas, debe entenderse que hoy día tiene que relevar por sobre todas las cosas los derechos de los ciudadanos, por sobre por los grupos minoritarios que lucran a costillas de la población, porque si se entiende de manera muy fría y calculadora que son menos los que tienen dinero en este país y que el resto tiene que levantarse todos los días a trabajar, es la gran masa del país la que se ve afectada por malas decisiones. Y esto por bastantes años por lo demás. Me parece a mí que las garantías deberían ser un poquito más altas que las mínimas garantías. El Estado también debe hacerse cargo de volver a revisar todos los acuerdos internacionales que ha tenido alguna vez suscritos, porque cuando se le llama la atención y se le pide que rectifique algunos errores en una u otra materia, no lo ha hecho. Por lo tanto, debe sentarse también a revisar ese planteamiento. Y por consiguiente, las leyes internas que rigen nuestro país en diferentes temáticas como niñez, adultos mayores y en género, por sobre todo, donde tenemos el mayor castigo hoy día. En lo que tiene que ver con la difusión de los derechos de los seres humanos, de las personas en Chile, sin que se considere la palabra minoría, porque no existen minorías, existen personas con necesidades diferentes, eso debe ser puesto a disposición de todo el mundo, porque hay mucha ignorancia respecto a los derechos y de cuánto ofrece el país. Así que me quedo hasta ahí. Muchas gracias, Millaray. Por último, le pedimos su visión a Elías Ramos. Muchas gracias.
Yo estoy de acuerdo con un Estado soberanista que se intervenga más de lo que debe hacer en las personas, en sus familias, en sus comunidades, que busque estatizarlo todo. Yo creo que tenemos que avanzar en garantizar derechos sociales mediante un Estado solidario que entienda que el principio de subsidiariedad también es parte de él, este Estado que no solamente tiene que estar pasivo, sino que la subsidiariedad activa, tiene que activarse cuando las personas necesiten la protección de él y que entienda que el tejido social se arma de distintos hilos, pero no porque se arme, el Estado tenga un hilo importante, porque el otro hilo de la familia, las personas, la empresa, la sociedad civil se va a quedar con el chaleco. Y este Estado, sobre todas las cosas, tiene que ser moderno e íntegro. Tiene que ir en contra de la corrupción, tiene que dejar de ser un Estado burocrático gigante que finalmente administra mal y no llegan los beneficios a las personas que más lo necesitan. Muchas gracias, Elías. Vamos así a nuestra tercera ronda de preguntas y tiene que ver también con el Estado y con los poderes del Estado. Y la pregunta es, ¿debe Chile mantener el presidencialismo con poderes independientes del Estado o avanza hacia un modelo semipresidencial con mayores atribuciones parlamentarias? Comienza con su respuesta el candidato Elías Ramos. Hay que explicar bien este tema. Muchas veces se le dice a la gente de un sistema u otro. Cuando hablamos de semipresidencialismo, estamos hablando de que el jefe de la administración que lleva adelante todas las políticas públicas sectoriales no va a ser elegido por la ciudadanía, sino que va a ser elegido en cuatro paredes por el Congreso. Y yo creo que la crisis de representatividad que estamos viviendo no se soluciona así. Yo lo que sí haría sería atenuar las facultades del presidente, sobre todo en materia legislativa, porque actualmente es colegislador, en cuanto a las urgencias y tiempo, y por otro lado, para entregar mayor representación, lo que haría sería eliminar el sistema proporcional de elección en el Poder Legislativo, y haría distritos más pequeños que elijan a un representante que lo represente en el Congreso, y así entregar este dinamismo que necesita Chile para los próximos 50, 100. Muchas gracias, Elías. Es el turno de Millaray Sáez. Sí, me parece a mí que quitarle un poco de poder al presidente o futura presidenta va a ser tremendamente importante porque estamos de capa caída respecto a nuestros representantes en el poder y va a ser necesario hacer un replanteamiento no solo del poder en el Congreso y del presidente, sino que también de todo lo que tiene que ver con las instituciones autónomas. Me parece a mí que ya va siendo un momento de exigir cómo nacieron, qué están haciendo, cómo se afecta a la gente respecto del poco dinamismo y lo burocrático que son y en la bajada hacia las personas. Entonces es importante hacer un análisis. Hoy día Chile está preparado para tener gente nueva, sangre nueva en esto. Así que creo que el mayor llamado es a ser responsable porque sigo insistiendo en el trabajo con las personas y para las personas. Y desde esa perspectiva, a quienes vayamos a proponer, tienen que tener una calidad de empatía y de conciencia social muy tremenda y entender que todo lo que se va a hacer, tanto en instituciones como en poder, tiene que ser en función de las personas. Muchas gracias, Millaray. ¿Cuál es la postura al respecto, Javier Guerrero? Su turno. Yo no me gustan los cargos ejecutivos en general, me encantaría que pudieran perder más atribuciones y pierdan protagonismo y pase a los órganos colegiados. ¿Por qué? Porque los órganos colegiados representan ideas, representan programas y son proyectos colectivos. Y también hay más probabilidades matemáticas de que eso sea integrado con paridad y con diversidad, porque la diversidad es un valor. En ese sentido, yo creo firmemente en que el Parlamento es el que tiene que tener muchas más atribuciones que salgan de la presidencia, se pasen al Parlamento, tener unicameralidad, de manera que se disuelva el Senado y se reintegre dentro de la Cámara de Diputados, o congresistas pudieran llamarse simplemente. Y también eso va aparejado de mayor representatividad territorial, o sea, un parlamentarismo con federalismo, ojalá agrupado por cuenca, con esa priorización en términos de nuestro ecosistema de agua, sería algo que nos dé más poder a las decisiones de los territorios,
para que ahí se tomen las decisiones y interactuaremos más con los gobernadores regionales y con los parlamentarios representantes de ese lugar, que todos están siendo decididos en Santiago por los subsecretarios y ministerios. Muchas gracias, Javier. Les recuerdo a nuestros invitados que pueden levantar la mano si desean intervenir o hacer alguna réplica en algún minuto. Bueno, por último, Tami, ¿cuál es la opinión que tienes al respecto? Gracias, Helen. Sí, bueno, efectivamente, nosotros hoy en día tenemos, como bien dices tú, un hiperpresidencialismo y tenemos que avanzar hacia un régimen político mucho más equilibrado, donde efectivamente tengamos un equilibrio entre las atribuciones del presidente de la República y el Congreso Nacional. ¿Y cómo se puede hacer eso en la práctica? Nosotros podemos, por ejemplo, limitar al mínimo, para mí parece algo fundamental, limitar al mínimo el control del trámite legislativo del Poder Ejecutivo. Creo que hay que limitar también las urgencias y que las comparta con el Congreso, buscando que obviamente sean exigibles. También respecto de la iniciativa de ley por parte del presidente o presidenta, creo que tiene que limitarse a proyectos que tal vez directamente irroguen un mayor gasto público o que modifiquen, por ejemplo, la baja de la recaudación tributaria, y también tiene que limitarse, por ejemplo, la iniciativa presidencial de ley solamente a materia presupuestaria y las otras compartirlas con el Congreso. Y otra cosa fundamental que creo que también hay que quitarle atribuciones al presidente o presidenta de la República es los nombramientos de autoridades relevantes que tenemos en nuestra institución, ¿cierto? Creo que eso también tiene que ser algo que tiene que ser delegado al Congreso, o tal vez, como ya se mencionó acá por algunos candidatos o candidatas, compartirlo. La participación ciudadana es sumamente importante, y esto también es algo que podemos conversar sobre, que hoy en día nosotros tenemos una participación bastante representativa y tenemos que avanzar a una participación que efectivamente promueva la voz de las personas y que sea debidamente escuchada, como por ejemplo que nos pregunten respecto de a quienes queremos nombrar en distintos cargos o instituciones del Estado. Muchas gracias, Tami. Vamos con la cuarta pregunta de este primer bloque. Y queremos hablar en esta oportunidad sobre el derecho de propiedad. ¿Es partidario o son ustedes partidarios de modificar los derechos de propiedad actuales, o que las autoridades intercedan o decidan sobre los bienes particulares de cada persona? Comienza respondiendo esta pregunta Javier Guerrero. Javier. Bueno, hoy día el derecho de propiedad es un derecho de primera categoría, es como el derecho más importante, siempre todo está en función de ello y tiene muy pocas limitaciones. Son poco explícitas incluso las limitaciones en términos ambientales, por ejemplo, y tenemos cosas que en la única constitución del mundo que tenemos eso, que es la titularidad, perpetuidad de derechos de agua, por ejemplo, y eso es difícil de resolver. Una mayor planificación previa eliminaría tanto conflicto en este tipo de cosas, y eso no es solo respecto al derecho de propiedad, sino que hay que insertarlo en cómo dialoga con los demás derechos. La planificación urbana, por ejemplo, perfectamente estamos siempre se hacen expropiaciones para hacer carreteras y se hacen expropiaciones para hacer conjuntos habitacionales, pero pudiéramos perfectamente también expropiar para proteger la naturaleza. Y ese tipo de cosas sí afectan el derecho de propiedad, pero siempre hay un bien mayor. Entonces, yo sí soy partidario de ponerle más restricciones al derecho de propiedad, porque no todo es cancha. Y creo que la pregunta también viene implícito, así como una expropiación sobre nuestras personas, pero la verdad que esto simplemente es una regulación, limitaciones efectivas, y creo que también, como estamos en el panel acá hablando sobre con los socios de la Cámara Chilena de la Construcción, es que efectivamente no todo es cancha. Por ejemplo, si usted es dueño de un humedal, no lo rellene, no puede rellenarlo, porque eso afecta a todos los demás, por ejemplo. Muchas gracias, Javier. ¿Tú estarías de acuerdo con un modelo distinto de gestión urbana? Sí, claro. Por ejemplo, en otros países tenemos, en Paraguay, en Ecuador, en Portugal, hay ejemplos de cómo se pone el deber del Estado de coordinar y de planificar el territorio, porque eso tiene muchos beneficios, tanto certezas para inversionistas, para comunidades, y eso es algo que desde el ecologismo nos encantaría poder explicitar en la nueva Constitución. Muchas gracias, Javier.
Ahora es el turno de Tami. ¡Ay, Dios! Se me enreda el Pustilix. Dejémoslo en Tami nomás, Helen, no te preocupes. Ya. En Tami, está bien. Ok, gracias. A ver, respecto del derecho a propiedad, yo creo que, o la mayoría, esperaría que los candidatos o candidatas a la convención entiendan que esto efectivamente es un derecho fundamental, que nos da certeza jurídica, nos da seguridad y por lo tanto efectivamente debe ser consagrado en la Constitución. Yo creo que lo que nosotros tenemos que entrar a replantearnos en la nueva Constitución es efectivamente algo mencionaba Javier respecto de la jerarquía de los derechos fundamentales y a cuál derecho le vamos a dar mayor jerarquía respecto de otro. Y lo otro creo que es fundamental respecto del derecho de propiedad es la función social de la propiedad, entenderla que este es un concepto jurídico que limita el carácter absoluto y exclusivo del derecho a la propiedad y que tiene que sujetarse efectivamente al bien común. ¿Y dónde lo podemos ver particularmente? Javier también lo comentó respecto del medio ambiente, particularmente el derecho de aprovechamiento de aguas. Hoy en día nosotros vemos que tenemos un derecho de propiedad respecto del derecho de aprovechamiento de agua y creo que algo fundamental donde nosotros podemos ver que efectivamente es algo donde tenemos que entrar a velar por el bien común es cómo vamos a darle limitaciones, por ejemplo, al derecho, si vamos a seguir sosteniendo un derecho de privado, ¿cierto? La propiedad respecto al derecho a aprovechamiento de agua y cómo lo vamos a hacer para efectivamente garantizar que hoy en día no puede ser que tengamos que recurrir a tribunales, donde cuando existan comunidades, incluso hay una sentencia hace pocos días de la Corte Suprema, ¿cierto? Que en el fondo hay comunidades que no tienen acceso al agua y se tenga que recurrir a tribunales para poder garantizar algo tan básico como el acceso al agua. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que entender ahí el derecho a propiedad, de dónde le vamos, cómo lo vamos a establecer desde un punto de vista de jerarquía, pero al mismo tiempo de poder limitarlo para el beneficio del bien común. Tami, te quiero, así como vimos con Javier el tema de gestión de ciudades, ¿cómo ves tú el derecho de propiedad, por ejemplo, a atribuirle a las personas? ¿Cómo la Constitución va a asumir o cómo debiera ser la visión respecto a la propiedad de bienes de las personas naturales? No entiendo exactamente la pregunta, Helen. ¿A qué te refieres? Ya vimos que habían en el tema de ciudad que a nosotros nos interesa, hablamos de modelos de gestión de ciudades. ¿Cómo aterriza esos modelos, por ejemplo, que son más modernos, en el tema de la propiedad individual, con el derecho a la propiedad individual de las personas? A ver, yo creo que va un poco de la misma mano de lo que comentábamos. O sea, la Constitución tampoco puede entrar a abarcar todo, pero efectivamente, como he comentado, creo que es fundamental establecer la certeza jurídica respecto de la propiedad, del derecho a propiedad que nosotros tenemos, particularmente como, o sea, o valga la redundancia, como personas naturales, ¿cierto? Pero creo que, sí, bien, todavía entiendo tu pregunta, pero me pasa que creo que hay mucho, para serte sincera, y acá a las personas que nos están escuchando, creo que no hay que tenerle mucho temor a cuando hablamos de limitaciones respecto del bien común, ¿cierto? Y eso no solamente respecto a la propiedad pública, sino que también de la propiedad privada. No sé si por ahí agarra un poco tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Tami. Ahora es el turno de don Elías Ramos. Elías, por favor. Yo rescato mucho lo que señala la Constitución de 1925. Establece el derecho a propiedad como uno de los derechos fundamentales. Las personas tienen que tener el derecho a poder intercambiar bienes y servicios con libertad y establece también la función social de esta propiedad. Eso hay que entender que obviamente hay casos y hay bienes y hay momentos donde la propiedad debe estar supeditada al interés general y obviamente se tiene que hacer por medio de una ley y eso acompañado de un acto administrativo con la correspondiente indemnización. Donde yo creo que debería reflejarse aún más esta función social en el tema del agua, porque el agua es un elemento que no es cualquier bien, que es escaso, que les pertenece a todos los chilenos, y obviamente no puede ser igual que otro cualquier bien, pero sí hay que proteger la propiedad, sobre todo que el Estado se modernice y también entregue mayores competencias a los gobiernos comunales en materia de seguridad. No puede ser que las personas les estén robando sus automóviles, que estén entrando a robar a sus casas, que tengan temor de poder adquirir ciertos bienes porque se los pueden robar o tener algún tipo de vulneración en sus derechos, porque la única forma de generar garantías de derechos fundamentales a todos es por medio de un Estado de Derecho que se emplace en todo el territorio. Muchas gracias, Elías. Y ahora es el turno de Millaray. Millaray, adelante. ¿Sabes qué me acordaba el otro día? Una prima me decía, a raíz de lo que decía lo que dice Elías, que es justo saber que yo estoy enrejada en mi casa, que tuve que poner protecciones
hasta donde nunca pensé que iba a tener que colocar, y que los ladrones están libres en las calles. Chuta. Una de las tantas ironías de Chile. Pero para responderte la pregunta, me parece a mí que hoy día sería como el momento crucial para que Chile entendiera en el contexto de la Constitución que al ser benefactor significa hacerme cargo de que soy dueño, de que soy dueño, de qué es lo que tengo que entregar, y tengo que entender cuál es el bien común. Y el bien común es mi territorio y en qué se afectan las personas que viven en mi terreno. En el caso de los bienes raíces, lo que tiene que ver con la propiedad privada, lamentablemente las mujeres aparecen siendo dueñas en una proporción de 1 a 3 respecto de los varones como dueñas de algo. Lamentablemente solo es el 9% de los bienes raíces inscritos a nombres de alguien, solo las mujeres estamos en un 9%. Así que todo aquello que tiene que ver con la temática de derecho a propiedad, obviamente tiene que ser con perspectiva de género. Tenemos que nosotras estar siendo vinculadas y que no hayan decisiones arbitrarias respecto de si nosotras podemos o no podemos. Y ahí tiene que ver un poquito la cosa del tema civil, en lo que tiene que ver con los matrimonios. Así que, de todas maneras, son temas a conversar y a definir de manera muy macro en la Constitución por lo demás. Muchas gracias, Millaray. Bueno, de esta manera cerramos el primer bloque de este segundo debate del ciclo Conversaciones para un Chile Mejor, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, sede Concepción. Vamos a una muy breve pausa de 3 minutos y ya volvemos para seguir conversando con nuestros constituyentes.
Bueno, ya estamos de vuelta. Recuerden que quienes aún tengan su espacio a réplica pendiente, aún pueden hacerlo, que en este caso son todos. Así que estamos atentos a la oportunidad. Ahora es tiempo de hablar de la autonomía regional. Bueno, un tema que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo los que vivimos en regiones. Y quiero partir por Millaray. Millaray sabe. Millaray, ¿cómo promovería a nivel constitucional el desarrollo regional y qué aspectos debe considerar la nueva constitución para otorgar mayor poder a las regiones? Yo soy una enamorada del regionalismo, así que debería quedar explícito, y a raíz de la última pregunta del bloque anterior, cuando hablábamos de esto de presentar el derecho de propiedad, también debería ser importante vincular a los territorios en los espacios que son públicos y empezar a hacer el análisis de quién tiene derecho a qué y bajo qué condiciones. Porque si va a dañar el medio ambiente y los espacios para los que vamos a dejar, porque nosotros no vamos a quedar sino para semillas, tenemos que pensar en las generaciones que vienen. Y obviamente la Constitución debería quedar explicitado de la mejor manera posible que el territorio debe ser considerado en opinión, de manera vinculante, debe haber participación ciudadana efectiva y vinculante en las regiones, y los dineros deben ser entregados de manera equitativa y promover impuestos regionales e internos. Empresa que se crea paga sus impuestos en donde está funcionando. Y eso me parece que debería ser uno de los grandes cambios, que el territorio fuera además defendido por aquellos que viven en el territorio, no ser elegido de afuera con seres foráneos que vienen de otros lados y que no entienden absolutamente nada de lo que pasa de manera interna. Así que debe estar explicitado, debe ser parte de la conversación. Muchas gracias, Millaray. Cedemos la palabra ahora a Elías Ramos. Ahí sí, desmuteé. La Constitución ya establece que Chile tiene que ir hacia la descentralización y también hacia la regionalización. El tema es que esta no ha sido efectiva. Para que sea efectiva tenemos que trabajar en una descentralización política, es decir, que las autoridades de la región se elijan en la región. Tiene que avanzar también en la descentralización en materia administrativa, y para eso hay que potenciar y fortalecer las contralorías regionales y que también sean descentralizadas conforme a que no sea centralizada como hoy, sino que funcione acá en la región de manera adecuada, porque si no, todo acto administrativo que se hace acá se tiene que ir a revisar a Santiago y eso es más burocracia. Y también fiscal o financiera. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser que en Biobío, por ejemplo, teníamos un año 100.000 millones de pesos para administrar en el Consejo Regional, luego se complementó por una glosa complementaria, el año pasado fueron 70.000, luego 79.000, o sea, todos los años finalmente el Consejo Regional se le acusa de estar excediéndose la aprobación de proyectos, pero no tienen claro cuánto dinero tienen, y eso es algo que hay que avanzar. Y lo otro es la constitución local, es decir, que no puede ser que solamente se quede en la capital regional o provincial los recursos y el trabajo administrativo del Estado, sino que tenemos que ir con los servicios del Estado donde están las personas, y eso el Estado no lo puede hacer solo. Por eso necesita a los individuos, a la familia, a la sociedad civil, la empresa, generar esta comunidad solidaria para poder solucionar los problemas que tienen y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Muchas gracias, Elías. Al respecto, quería consultar. Nosotros hemos visto cómo muchas políticas públicas que se hacen en Santiago afectan a las regiones en distinta manera porque no se consideran las detalles o la casuística regional. ¿Cómo puede la Constitución apuntar a tener políticas públicas regionales? ¿Para mí? Sí, para ti. Perfecto. Mira, la Constitución alemana establece la subsidiariedad territorial, lo cual es sumamente pertinente y es muy bueno porque privilegia las decisiones comunales, locales, por sobre la nacional, luego privilegia la regional o macro-regional también por sobre la nacional. Es decir, la política pública se construye, se co-construye desde lo local hacia lo nacional. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, somos testigos ahora
de una política pública sumamente centralista. Mover las elecciones a mayo, cuando estamos en pleno invierno, donde muchas personas no se pueden desplazar a votar, creo que es un gran error. Entonces, la lógica santiaguina no se puede aplicar en todo el territorio. Muchas gracias, Elías. A continuación es el turno de Tani Ustilnik. A ver, lo dije bien. Salió bien, Helen. Muchísimas Bien, gracias. Sí, a ver, efectivamente, como bien comentaba Elías, hoy en día nuestra Constitución habla de que Chile es un Estado descentralizado. Entonces, para mí que, por ejemplo, es sumamente importante promover la descentralización, uno dice, ¿cómo lo podemos entonces hacer en una nueva Constitución? Lo que nosotros tenemos que avanzar en una nueva Constitución es reconocer constitucionalmente a las regiones comunidades políticas. Y si nosotros las reconocemos comunidades políticas, efectivamente vamos a poder avanzar a una descentralización no solamente política, sino que administrativa y también fiscal, donde se le otorga mayor poder y autonomía a los gobiernos regionales y también a las alcaldías. Y esta descentralización tiene que entenderse no solamente de región metropolitana y en las otras regiones del país, sino que también tiene que ser intrarregional. Y eso es sumamente importante porque lo que pasa en la región del Biobío no solamente tiene que pasar en la provincia de Concepción y en algunas comunas de la provincia de Concepción, sino que tenemos que hacernos cargo que existan servicios esenciales básicos, ¿cierto? CESFAM u otros servicios que no están en todas las comunas o de una forma bastante accesible a todos los habitantes de las distintas comunas de nuestras 3 provincias y obviamente a nivel nacional. Entonces, eso es fundamental de que cuando hablamos de descentralización, no solamente sea una descentralización desde un punto de vista regional, sino que también intrarregional. Y eso nos serviría, obviamente, a hablar de buenas políticas públicas que tomen en consideración las características propias de cada territorio. Y yo siempre doy este ejemplo de que qué mejor cuando en septiembre del año pasado, yo sé que ya me estoy en el término, pero qué mejor que el septiembre del año pasado cuando estábamos nosotros en Biobío entrando, ¿cierto?, a cuarentena, y qué es lo que pasa, es que sacan a nivel nacional Fondéate en tu casa. Entonces, ese es un también muy buen ejemplo de que nos dice de lo que está pasando en la región metropolitana, no está pasando en las otras regiones y se tiene que tomar en consideración las políticas públicas, las decisiones administrativas en base a las características y cualidades de cada territorio. Gracias, Perdón Tami. por el Al respecto, tiempo. Tami, sí, una pregunta atingente. Muchas veces nosotros vimos como la octava región se partió, ¿no es cierto? Y se separó Chillán de Concepción. Y por otro lado se habla de una pérdida de poder de las regiones por esta división que se ha hecho de las regiones y de muchas regiones. Otros hablan de mantener macrozonas. ¿Cuál es tu visión al respecto? La verdad es que soy súper sincera con el electorado, Helen, yo no tengo una visión bastante como concreta o específica si es que tiene que hacerse más, o sea, dividirse aún más el territorio. Yo creo que es fundamental que si es que esa es una decisión, creo que lo concreto es si le vamos a dar efectivamente mayor poder a cada territorio para que decida efectivamente cómo llevar a cabo la vida y el desarrollo de la vida de las personas, porque eso es fundamental. Al final, ¿qué sacamos con dividir más, cierto, el territorio? Si es que al final vamos disminuyendo el poder y en el fondo no hacemos efectivo el desarrollo de la vida de cada uno de sus habitantes. Muchas gracias, Tami. Finalmente es el turno de Javier Guerrero. Javier. Gracias. Bueno, estoy de acuerdo con lo que han planteado ya, que es interesante eso por ejemplo, lo que plantea Millaray de las empresas pagan impuestos donde, pagan la patente donde tienen la faena. Eso es algo básico que daría mayor autonomía presupuestaria, que no todo se pague en Vitacura, en Las Condes. Es algo súper real y lo que planteaba Elías y también respecto a la descentralización, que es importante que sea política y administrativa también. De mi parte, mi compromiso está con si bien no es un dogma, el tema del federalismo. Creo que tenemos un país que geográficamente es muy grande. En general los mapas nos mienten un poco cuando en comparativo con el resto del planeta. Y eso también tiene climas distintos, hasta la gente habla distinto, y eso sería muy bueno que fuera reconocido también en una descentralización, en una nueva regionalización. Lo ideal es que pueda hacer esto también el tema territorial a nivel de cuenca hidrográfica, y claramente las atribuciones tienen que potenciarse desde lo local, o sea, reconocer al municipio como la unidad básica del Estado y después hablar de
las provincias, las regiones y la coordinación que tiene que hacerse obviamente a nivel nacional. ¿Por qué? Porque siempre, en mi experiencia como autoridad local siempre salen muy buenas ideas en términos domésticos, siempre uno está de acuerdo en las cosas que tienen que pasar a nivel territorial, pero se retrasa todo por el entramado burocrático de pedir los permisos hasta que llegue a Santiago. Y en general eso como que erosiona la democracia, porque incluso cada uno de nosotros espera que el alcalde, que los concejales, que los gobernadores regionales pasen cosas y tienen muchas limitaciones para que sucedan. De hecho, los gobernadores regionales tienen muy pocas atribuciones ahora mismo en esta nueva elección, entonces son cosas que nos ayudaría a calmar la ansiedad como democrática de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Recuerden, por favor, no extenderse más de 1 minuto y medio. Hablemos de nuestras ciudades, que es nuestro tema, que es nuestra vida, que es la actividad que nosotros desarrollamos con mucho cariño. ¿Cómo podemos lograr un equilibrio entre tener ciudades sustentables, con calidad de vida, y remediar también la apremiante crisis de los campamentos? Tami, cuéntanos cuál es tu visión al respecto. Es una pregunta bastante compleja, Helen. Ojalá todos tuviésemos una respuesta bastante clara para solucionar los problemas del mundo. Pero creo que acá, o en mi rol particularmente, ¿cierto? Como candidata a la Convención Constituyente, uno tiene que enfocarse en aquello que podría eventualmente establecer en una nueva Constitución. Y en ese sentido creo que es fundamental, que ya lo mencioné cuando hablaba de un Estado democrático y social donde se garanticen derechos sociales básicos, efectivamente no tenemos que entrar a garantizar, porque hoy en día no está garantizado ni siquiera con un contenido mínimo y tampoco con acción de tutela, lo que sería el derecho a la vivienda. Y acá hay que atenerse a los estándares internacionales de derechos humanos, y cuando hablamos de derecho a la vivienda tenemos que hablar de lo que se entiende como derecho a una vivienda adecuada. Y no quiero entrar acá a dar la lata ni nada por el estilo, pero en el fondo cuando hablamos de un derecho a la vivienda adecuada, significa desde un punto de vista de estándares internacionales, es garantizar la seguridad, la paz y la dignidad de las personas para acceder a este derecho, y habla de distintos requisitos que se tienen que cumplir. Creo que es fundamental, o solamente por mencionar algunos para no pasarme del tiempo, se habla de que cuando hablamos de una vivienda adecuada hay que tomar en consideración el lugar o la ubicación, hay que tener en consideración la habitabilidad, es decir, la cantidad de personas por metros cuadrados. También hay que hablar sobre algo que me interesa mucho, que hablamos respecto de descentralización, la adecuación cultural, que es reconocer las particularidades, ¿cierto?, de cada territorio, cuando particularmente el Estado es el que tiene que garantizar el acceso, ¿cierto?, este derecho a la vivienda. Incluso hace un tiempo atrás estuve conversando con una abogada que trabaja en el MIMBU, y ella me comentaba que efectivamente ya hay ciertas políticas públicas que donde se están no me voy a pasar del tiempo, así que lo dejo ahí stand-by, si que después les interesa el cuento, esa historia. Ya, muchas gracias, Tami. Vamos a estar muy atentos a eso. Bueno, ahora le damos la palabra a Javier Guerrero. Bueno, algo que planteábamos antes también, yo creo que esto de avanzar a la democracia territorial y poner el derecho a la vivienda, como decía, y también al territorio, creo que hay cosas que trascienden a ello, que es solamente la vivienda, como decía también, y poner el deber del Estado de coordinar y ordenar el territorio, también son cosas que en otros países han colaborado a que después uno pueda hacer, respetar y exigir ese tipo de normativas. En específico, a mí me encantaría que, por ejemplo, en términos prácticos, los planos reguladores metropolitanos, los planos reguladores comunales, fueran plebiscitados a nivel local. Eso dotaría de contenido las elecciones, la gente le interesaría informarse de qué es lo que se está decidiendo, hacer propuestas. Hoy día es muy confuso el proceso urbanístico, es muy lento también cuando sale una idea, duran en el promedio 7 años. Y claramente hay que establecer límites de regulaciones y tendencias. De otra manera se hacen los mínimos, nomás terminamos con departamentos de 18 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. Y eso es lo que... Y con lo que preguntaba Helen respecto de cómo asegurar cómo combatir el hacinamiento, asegurar el acceso a la vivienda. Bueno, hay desarrollo urbano no es lo mismo que crecimiento inmobiliario. Entonces, hay cosas que hay que establecer ahí
con principios en la Constitución, de manera que después las normativas, como la ley general, la ordenanza general, darán cuenta de cómo asegurar esos adjetivos como principio. Javier, una consulta al respecto. ¿Cómo vamos a compatibilizar en el futuro la técnica o lo que nos aporta, ¿no es cierto?, el estudio, los urbanistas, los que son doctores, postdoctorados, etcétera, con la visión ciudadana? Hay momentos donde hay una contradicción, sobre todo cuando hablamos de sustentabilidad de las ciudades, cuando hablamos de remediar algunas crisis, por ejemplo la de campamento, cuando hay planes reguladores que hoy día son segregadores más que integradores. ¿Cómo ves tú en el futuro? ¿Cómo podríamos llegar a un consenso donde ambas visiones empiecen a conversar y podamos tener modelos de gestión de ciudades que sean integradoras y no segregadoras como los que tenemos hoy día? Bueno, el hacer el transparentar y hacer más pedagógicos los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, incentivando, porque esto tiene que decidirse. Entonces, por ejemplo, todos hoy día estamos llamados a informarnos sobre la Constitución, porque tiene que votarse. Entonces, todos queremos saber qué es lo que se juega ahí. Poder hacerlo a nivel local va a hacer que de a poco se transite hacia esto que hay que informarse porque hay que tomar una decisión. Y previamente, en general, hay un concepto en urbanismo que es el nativo experto, que es la persona y de eso se nutren los estudios urbanísticos o los estudios de movilidad, que son qué es lo que hacen las personas, cuáles son sus actividades en ciertos lugares. Entonces, yo no lo veo como una paradoja o una cosa excluyente. Creo que se ha hecho mucha arquitectura y mucha construcción y poco urbanismo. En general el urbanismo es eminentemente político, también tiene que ver con contrastar posiciones e imaginarse la ciudad. Entonces hay imaginarios barriales, hay toda una literatura respecto a ello que creo que perfectamente se pueden acortar de partida los plazos, hacerse más pedagógicos y llamarnos todos a que se consensúen. Y habrán propuestas, claramente, si es que tiene que ser democrático, primero tiene que votarse algo, habrán puntos medios, habrán negociaciones, habrán propuestas, cosas que se irán dando o no se irán dando. Muchas gracias, Javier. Ahora, ¿cuál es su perspectiva sobre esta materia de Millaray, Sáez? De todas maneras, me da la razón los que ya expusieron lo que ya había escrito algo, que efectivamente debe quedar muy claro que los territorios tienen que mandar por sobre cualquier proyecto de urbanismo, porque no va de la mano precisamente con la necesidad de las personas, y hay que preguntarle a la gente qué tanto le interesa una u otra forma de vivir. Esto del nativo experto me hace recordar un suceso natural que pasó hace muchos años, que después lo voy a comentar. Pero por lo pronto debe decir que debe haber mayor injerencia en los territorios. Los pladecos deben ser presentados con proyectos de urbanismo sustentable, en donde, como decía Javier, hay muchas organizaciones territoriales que tienen muy buenas ideas y que se pueden sumar al aporte del territorio sin dañar el medio ambiente, haciendo sustentables los propios espacios. Por lo tanto, yo creo que eso sería una muy buena manera también con la empresa privada de cooperar en la nueva forma de hacer proyectos habitables, decentes, en donde también no solo se incluyan las familias pequeñas, sino que también se incluyan las personas en situación de discapacidad, que nunca están en la conversación. Así que me parece que por ahí va el tema de compatibilizar el poder con el urbanismo, con lo privado y con lo público. Y la otra historia de Calama la contaré en otro instante. Bueno, muchas gracias, Millaray. Por último, cerramos esta ronda con los comentarios de Elías Ramos. Yo creo que la expresión que dijiste tú, Helen, es la clave. Aquí hay que avanzar hacia la integración social por medio de la vivienda y la planificación de la ciudad. Uno de los motivos del gran malestar y de los grandes problemas que tenemos ahora es el hacinamiento. Comunas
que sobre todo en la región metropolitana lo vemos con mayor claridad, que simplemente están hechas completamente de viviendas sociales. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Y por otro lado tenemos este gigantesco problema del aumento en un 70% de los campamentos. Primero, es trabajando en una correcta planificación urbana mediante la supervigilancia de que las municipalidades puedan desarrollar de manera oportuna y adecuada sus planes reguladores. Segundo, llevar los servicios públicos a las personas. De repente cometemos el error que yo cometía en el SimCity, un juego, de poner todos los servicios públicos en una plaza. Aquí el tema no es que las personas de San Pedro tengan que obligatoriamente venir a Concepción para hacer todos sus trámites, sino es que llevar todos los servicios a San Pedro y también mejorar toda la conectividad de San Pedro y por otro lado con el respeto a la biodiversidad que hay en San Pedro. Entonces la respuesta es dual. Y también, obviamente, trabajando en la desafectación de inmuebles fiscales que no están en uso, lo cual está siendo realmente muy bien hecho en la región metropolitana y entregando eso para viviendas sociales que permiten sacar a las personas de los campamentos, permiten terminar con el hacinamiento, pero con una vivienda adecuada. Y obviamente hay que establecer no solamente el derecho a la vivienda adecuada, que es un derecho humano, sino que también establecerlo a la ciudad y a la integración urbana. Pero esto no puede ser, obviamente, el Estado construyendo todo, sino que tiene que ser en una adecuada organización con la empresa y la sociedad civil. Muchas gracias, Elías. Bueno, hoy tenemos con nosotros dos candidatas que se han caracterizado por transformarse en grandes líderes feministas de nuestro distrito. En lo personal, también soy la primera mujer presidenta en un gremio históricamente muy masculino. Millaray, ¿cómo debiera la nueva Constitución abordar los temas de equidad de género? Con nosotras, por sobre todo con nosotras. O sea, esto nunca más a puerta cerrada ni con ellos. Esto es con nosotras, porque nos afecta a nosotras, así de sencillo. Y no hablo yo desde la mirada de la perspectiva de género como mujeres por haber nacido mujeres, sino que a mí me acomoda mucho y siempre lo digo, soy muy reiterativa con esto. La identidad de género es ser mujer. Yo no discrimino y jamás le cerraría la puerta en la cara a un varón que nació sintiéndose mujer y se autodefine como tal. Y de hecho mi organización, tanto en Chile como en América Latina, lo que nos ha tocado vivir ha sido precisamente el trabajo con personas. Nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con mujeres solamente. Así que tiene que ser hecho desde esa perspectiva, tiene que ser involucrando a las mujeres en todos los aspectos y ojalá yo pecar de bruja si se da la oportunidad en la Constitución y decir de manera muy reiterativa que gran parte de lo que se hace en Chile se nos debe a nosotros, por lo tanto, relevar el trabajo de la mujer en ambientes privados también debe ser considerado digno de aplauso. Por lo tanto, las garantías no deben ser mínimas para nosotras, las garantías deben ser máximas, deben ser explicitadas, debe haber una mayor fiscalización de todas las áreas para la protección de cualquier persona que se identifique con el género mujeres. Muchas gracias, Millaray. Tami, desde tu experiencia en Descentralizada, ¿qué visión tienes al respecto? A ver, yo creo que acá Millaray tocó un punto fundamental. Tú eres la primera mujer en un rubro tradicionalmente masculinizado. Nosotros vamos a ser el primer país del mundo en tener un órgano que va a escribir una constitución en paridad. Entonces, eso significa que nosotros vamos a poder avanzar y tener una constitución con perspectiva de género de principio a fin, donde quiero mencionar, yo creo que 3 puntos fundamentales. Hoy en día la constitución señala que las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Pero nosotros vemos que en la práctica eso no es así. Hay distintos grupos, efectivamente no gozamos de los mismos derechos y oportunidades. Uno de esos grupos mayoritario, más encima, somos nosotras las mujeres. Y por lo tanto, en una nueva constitución, nosotros tenemos que entrar a garantizar derechos específicos respecto de las mujeres. Derecho a una vida libre de violencia, igualdad salarial,
derechos sexuales y reproductivos, derecho a acceso sanitario, entre otros. Respecto para que nosotros avancemos en lo que se entiende de una igualdad formal que hoy en día tenemos en la Constitución, a una igualdad sustantiva, a una igualdad en la práctica, a una igualdad material. Otra cosa fundamental en una nueva Constitución con perspectiva de género es que nosotros avancemos al reconocimiento, que el Estado debe reconocer, tiene la obligación de reconocer el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que es algo fundamental, que entrega no solamente un valor económico, sino que social a nuestra sociedad. Y eso no lo digo yo, hay distintos estudios, incluso hay un estudio de Comunidad Mujer del año antepasado que habla que el trabajo, que la industria, ¿cierto? Que podríamos hablar tal vez de una industria del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, aporta un 22% del Producto Interno Bruto, que es mayor que cualquier otra industria del país. Y tercero, algo fundamental, nosotros, como ya dije, vamos a escribir una constitución en paridad y por lo tanto la paridad llegó para quedarse. Y tenemos que garantizar esta paridad no solamente en cargos de elección popular, sino que también en todos los que son los órganos o instituciones del Estado. Muchas gracias, Tami. Vamos a liberar a Millaray, que sabemos que tiene un compromiso previo, y junto con agradecerle que nos haya acompañado, que nos haya entregado su visión. Para nosotros es muy enriquecedor escucharlos a todos, porque nos va generando, ¿no es cierto?, una visión de todos los puntos de vista que es súper importante para enfrentar el proceso en el que estamos. Así que, Millaray, muchas gracias por habernos acompañado y la liberamos porque sabemos que tiene otro compromiso. Sí, chiquitito, muchas gracias por la invitación de nuevo y decirles que el tema de paridad es un tema precisamente que nos distingue por el resto de las naciones. En las constituciones que van a venir vamos a ser el referente. Sin embargo, yo no apruebo la paridad como parte del colectivo social. No estoy de acuerdo con la palabra que se quede ahí pegada como parte social nuestra. Y voy a fundamentar. Si yo fuera presidenta de este país, de lo por hecho que yo tendría 23 ministras. No me iría por la paridad. No es que esté prescindiendo del potencial de los varones, es que creo mucho en las capacidades de mi género. Estoy convencida de que la mujer chilena tiene todos los elementos en forma, en fondo, para ocupar cargos de poder. Así que en eso los fundamentos. Chile tiene una tendencia social a marcar algunas palabras y dejarlas en el colectivo social. Entonces a mí no me gustaría escuchar el día de mañana que una mujer fuera a una empresa y dijera, tanto pública como privada, y le dijeran, pucha, tú no puedes ocupar el cargo, ya tenemos la paridad, tenemos 50-50, entonces si tú me pedís pega ahora, me ponías en un conflicto, me hacís la pega como difícil. ¿Ah? No, yo soy partidaria de que la persona, si tiene la posibilidad, tiene los elementos para ocupar un cargo de poder, que lo haga. Pero yo, por sobre todas las cosas, confío mucho en mi género. Así que los dejo. Gracias, muchas gracias por la invitación, me encantó volver a verlos a los que ya conocía y a los que no, un gusto. Nos vemos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahora es el turno de nuestros invitados hombres. ¿Qué opina Javier Guerrero respecto a este tema? No, lo conversamos un poquito en las preguntas anteriores, como el rol del Estado o la organización territorial. En general, a mí me gustan los órganos colegiados porque tienen muchas probabilidades de incluir gente diversa, en términos y en este caso es la paridad de género o paridad de sexo. Puede ser ambas, en realidad hoy día está escrita como que ningún sexo supera el otro por más del 60% en la integración del órgano. Y eso es lo que efectivamente, como decía también, la Constitución se logró incluir la paridad en esta elección que viene, y ojalá eso se replique ya está en el tema del Congreso, y ojalá se replique en todos los órganos colegiados que tiene el Estado, dándole preponderancia obviamente a ellos. Creo que lo ideal no es una cosa esencialista de mi parte, creo más en el constructivismo, pero creo que lo ideal es que los órganos de representación popular se parezcan lo más a la demografía de los países. Entonces, eso es lo
Lo que me parece valioso, en términos, por ejemplo, tenemos acá también uno de cada 20 de los constituyentes candidatos tiene que ser una persona en situación de discapacidad. Y así, y también tenemos los pueblos originarios, y son cosas que van todas de la mano para asegurar una mayor representación, que se parezca lo más posible a lo que uno ve en la calle. Es como el ejemplo. Muchas gracias, Javier. Finalmente es el turno de Elías. ¿Qué compromiso tiene usted en mente, ¿no es cierto?, respecto a este tema? Una de las cosas que mencionaba Tami es trascendental. El valorar el cuidado doméstico y cuidados no remunerados es algo muy importante. Trabajar también en temas a nivel laboral. No puede ser que las mujeres ganen menos que hombres por el solo hecho de ser mujer y que gente esté, entre comillas, discriminando a las mujeres porque ellas también son madres y se ausentan de su trabajo cuando están en parte de su periodo de embarazo. No puede ser. Pero aquí hay dos grandes peligros cuando uno genera este tipo de transformaciones. La primera de ellas es la ineficacia de lo que se establece en un cuerpo normativo y transformarse en una constitución nominal. Y el otro es el activismo judicial. Es decir, que solamente aquella persona que accede a la tutela efectiva de un juez puede acceder al derecho. Y es por eso que para estas temáticas y sobre todo lo que en la estructura de los derechos fundamentales es esencial que Chile avanza y tenga y establezca un defensor ciudadano, un ombudsman. En este caso, por ejemplo, que defienda a las víctimas de violencia en el pololeo, que defienda a las víctimas que tienen discriminación en el ámbito laboral, que promueva también el respeto a los derechos de las mujeres en todas las áreas donde ellas se involucren. Yo soy padre de dos hijas y cuando pienso en la Constitución nueva, pienso en ellas. Y aquí no solamente necesitamos establecer bien los derechos y estructurarlos bien, sino que también hay que generar todo un andamiaje para que eso luego sea realidad. Y ahí es donde está el compromiso que yo hago como candidato constituyente. Muchas gracias, Elías. Bueno, no vamos a tener mucho tiempo para las preguntas porque nos han llegado varias, pero sí quisiera darles un tiempo para una última reflexión y en esa última reflexión a lo mejor que pudieran tratar un poco lo que ha sido o cómo debiera tratarse nuestra nueva constitución, el apego al Estado de Derecho y principalmente enfocado hoy día al conflicto, ¿no es cierto?, mapuche que tenemos en la Araucanía y cómo este debiera resolverse. Si ustedes quieren reflexionar sobre otro tema, está bien. Nos gustaría igual que tuvieran a lo mejor alguna visión sobre lo que o cómo debiera tratarse el Estado de Derecho, principalmente en este punto. Y con esto finalizamos. ¿Podríamos partir por Tami? Gracias, Helen. No sé, ¿puedo usar mi minuto de réplica acá también ahora? Sí, por supuesto. Hubo algunas cosas que quería comentar. Perfecto, gracias. Bueno, creo que, y aquí tal vez para resumir todo lo que hemos conversado, creo que cuando nosotros hablamos, o sea, creo que es fundamental entender que cuando nosotros hablamos de fortalecer lo público, ¿cierto? Cuando hablamos que el Estado tiene que estar mucho más activo para garantizar esto, no hay que confundir fortalecer lo público con lo estatal. No es lo mismo, no es lo mismo. Acá no es que vamos a estatizar todo cuando hablamos de que el Estado tiene que tomar un rol mucho más activo para garantizar concretamente estos derechos, ¿ya? Creo que eso es algo fundamental. Respecto de lo que dijo Millaray, no voy a entrar a debatirle directamente porque no corresponde, sino que quiero entrar a decir en términos generales que cuando nosotros hablamos de paridad es entender que en el fondo tenemos que garantizar la representación concreta de tanto de hombres como de mujeres. Y eso es algo fundamental. Por tantos años hemos hablado de que las mujeres hemos sido desplazadas de bastantes ámbitos, que ahora que efectivamente no significa desplazar a la otra mitad, sino que trabajar en conjunto, porque efectivamente cuando nosotros hablamos de dignidad, entregamos mayor beneficio a la sociedad. Y es importante que todas las personas nos encontremos debidamente representadas. Y respecto de la pregunta como reflexión final, Helen, acá es fundamental, y eso está hoy en día establecido en la Constitución, tiene que seguir garantizando, o sea, el Estado tiene un rol súper activo respecto de mantener el Estado de Derecho y eso tiene que seguirse. Y respecto de lo que tú comentabas particularmente, ¿cierto? Como lo mencionaste, como el conflicto mapuche, yo creo que, y esto es una reflexión porque no va directamente relacionado con la Constitución, yo creo que el gran problema ha sido entenderlo como un solo conflicto. Esto no es un solo conflicto, esto es un conflicto social, es un conflicto económico, hay un tema de desempleo fuertemente, hay un tema que efectivamente se cometen delitos, entonces entenderlo o agruparlo todo como se ha tratado durante
todos los gobiernos, ¿cierto? Esto no tiene color, no tiene, lamentablemente, ningún gobierno se ha hecho realmente cargo de lo que está pasando. Es algo que efectivamente tenemos que entrar a distinguir para poder atacarlo concretamente y poder resolver algo que años y años llevamos sin solución. Muchas gracias, Tami. Le damos la palabra a Elías. Elías, para finalizar, Sí, lo que a quieras mí tú. muchas gracias. A mí me interesa participar en este proceso constituyente porque quiero que la Constitución realmente luego funcione y sirva. Creo que es importante no solamente tener un lindo listado de derechos, sino que hay que generar mecanismos que puedan llevar adelante esas pretensiones que las personas necesitan sobre la comunidad jurídica organizada. En ese sentido, el Estado de Derecho, es decir, el imperio del derecho en todo el territorio, la seguridad jurídica, saber cuáles son las normas y que esas normas no van a cambiar de un día para otro, la eliminación de todo tipo de arbitrariedad, son los presupuestos fundamentales para el respeto de los derechos fundamentales y los derechos humanos. No puede ser que nosotros estemos tolerando la validación de la violencia como una forma de manifestación o movilización política. No puede ser que estemos tolerando el terrorismo que tenemos actualmente en parte del Biobío y en Araucanía. Y es necesario modernizar las policías para que generen una adecuada respuesta, para que se ponga el imperio del derecho, para que los derechos de las personas sean respetados. Y por último, a mí me interesa que la Constitución, esto hablando de un tema totalmente distinto, se redacte en un lenguaje claro. Este es un movimiento internacional por los derechos civiles que busca democratizar el acceso a la justicia del derecho para que las personas puedan entender de manera adecuada qué es lo que dice su Constitución y que no está redactada en difícil ni con fórmulas grandes y elocuentes, sino que sea algo que funcione y ayude a cada persona en el desarrollo de su vida y su proyecto de vida en paz y en libertad. Muchas gracias, Elías. Finalmente, Javier, para terminar, para redondear las ideas. Gracias, Helen. Bueno, respecto a tu pregunta, yo creo que la Constitución no va a resolver, no va a resolverlo todo, pero puede ayudar a través de lo que es eminentemente constitucional a prevenir ciertas cosas y avanzar a mitigar algunas situaciones. Y abrir puertas también para otras discusiones, ¿cierto? También van a haber otros problemas y otros acuerdos en el futuro. Creo que respecto a lo que tiene que ver con el conflicto chileno-mapuche, que es un tema cultural, creo que poner los lenguajes sería algo que el Estado tenga también que promover a través de la educación intercultural, poner adjetivos dentro de algunos derechos va a ayudar a que nos podamos, y con todos los pueblos originarios también, ¿no? Va a ayudar a que podamos reconocernos como una nación plurinacional, dentro del mismo Estado plurinacional. El federalismo con mayor autonomía en los territorios claramente ayuda también a que ciertos lugares donde tienen ciertas realidades puedan decidir sus propios destinos. Los escaños reservados, creo que algo así como la paridad es beneficiosa. Los escaños reservados para los pueblos originarios también es algo que debe trasladarse al futuro Congreso, incluso a los consejos municipales y a los consejos regionales, idealmente, obviamente en función de la demografía del territorio, y haciendo el nexo, porque también el conflicto que existe con nuestros pueblos originarios se debe a su cosmovisión que es eminentemente ecológica. Y eso, de manera de poder cerrar y quizás tomando el minuto que puede quedarme, mi interés como ecologista en el rol que tenemos ahora como candidato a la constituyente es que en este escenario planetario de emergencia climática, con una pandemia que no va a ser la última, que se debe, al menos toda la información científica, toda la evidencia que hay es que es una zoonosis, porque nuestro sistema inmunológico no está acostumbrado a la fauna silvestre, que la zoonosis se debe a la deforestación, son cosas que tenemos que controlar y ponerle derechos a la naturaleza para que se mitigue y ojalá no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, Javier. Bueno, con esta última pregunta vamos dando término a este segundo debate de conversaciones para un Chile mejor, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, sede Concepción. Ha sido realmente un agrado poder escuchar a cada uno de ustedes. Les deseamos que tengan un feliz término de campaña a cada uno y ante todo que el 15 y el 16 que está ahí por aprobarse de mayo, ¿no es cierto?, triunfe la democracia y triunfe la participación. Está de más decir que esto para todos es un proceso muy importante
Es un proceso de diálogo, es un proceso donde todos hemos aprendido mucho más sobre la Constitución, sobre los derechos y también sobre nuestros deberes. Así que estamos muy agradecidos por haber contado con la visión de ustedes. Tenemos grandes desafíos y todos y todas somos necesarios. Muchas gracias a nuestros invitados, a Tami, a Millaray, Javier, Elías, por su disposición y un gran saludo a todos quienes nos sintonizan esta tarde. Hasta pronto y que tengan un muy buen fin de campaña. Muchas gracias y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. Buen fin Muchas de año. gracias. Chao, chao. Gracias.